Bienvenidos a Relatos de Terror. Adéntrate en la misteriosa leyenda de la sombra acechante del Mirador del Condorito y descubre los secretos escalofriantes que se ocultan en las alturas. En este relato, conocerás la historia de aquellos que se aventuraron a mirar hacia el abismo y se encontraron con una presencia inquietante que los acecha desde las sombras. ¿Te atreverás a enfrentar la mirada de la oscuridad? La sombra acechante del Mirador del Condorito, ojos en la oscuridad, relatos de terror. En el Mirador del Condorito, la majestuosidad de la naturaleza se encuentra con los secretos insondables del misterio. Ubicado en un precipicio abrupto y desafiante, este mirador ofrece una vista panorámica de la belleza de la cordillera. El viento susurra entre los riscos y el cielo estrellado se despliega sobre el abismo, pero entre la majestuosidad también se esconde una leyenda lúgubre y perturbadora, la leyenda de la sombra acechante. La historia se remonta a generaciones atrás, cuando los pobladores locales hablaban en voz baja de una presencia inquietante que habitaba en el mirador. Se decía que aquellos que se aventuraban allí durante la noche, cuando la oscuridad se cernía sobre la tierra, podían sentir la mirada penetrante de una sombra que los observaba desde las alturas. Los testimonios variaban, pero todos coincidían en una sensación de incomodidad, como si una mirada desconocida estuviera escrutando sus almas. Uno de los relatos más perturbadores es el de Juan, un joven explorador que se sentía atraído por los misterios y las maravillas de la naturaleza. Intrigado por las historias de la sombra acechante, decidió desafiar su temor y aventurarse al mirador en una noche de luna llena. A medida que ascendía por el camino empinado y rocoso, una sensación de inquietud lo acompañaba, como si algo lo observara desde las sombras. Al llegar al mirador, Juan contempló la vastedad de la cordillera bajo el resplandor de la luna. La brisa fría acariciaba su piel, pero también traía consigo una sensación inquietante. Sin embargo, su valentía lo impulsó a mirar hacia el abismo, a enfrentar la presencia desconocida que había sido objeto de tantas historias. Fue entonces cuando lo vio, una sombra oscura, sin forma definida, parecía deslizarse por el borde del precipicio, oculta en las sombras de la noche. La sombra parecía estar viva, moviéndose con una gracia inhumana y una malevolencia palpable. Los ojos de Juan se fijaron en ella, y una ola de terror lo recorrió. Aunque no podía distinguir rasgos faciales ni contornos claros, podía sentir una mirada intensa y penetrante que parecía atravesarlo hasta lo más profundo de su ser. Era como si la sombra estuviera leyendo sus pensamientos, examinando sus miedos más profundos y oscuros. Paralizado por el miedo, Juan no pudo apartar la vista de la sombra. Cada segundo se alargaba en una agonía silenciosa mientras la presencia parecía acercarse lentamente, como si estuviera descendiendo desde las alturas para encontrarse cara a cara con él. El corazón de Juan latía con fuerza, y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta mientras luchaba por controlar el pánico que lo invadía. Finalmente, cuando la sombra estuvo a solo unos metros de distancia, Juan logró romper el hechizo de su mirada y huyó del mirador con la adrenalina impulsándolo. Corrió por el sendero rocoso, sintiendo la mirada de la sombra acechando su espalda. Cada rincón parecía lleno de susurros ininteligibles y el viento parecía llevar consigo un eco inquietante. Desde entonces, Juan vive atormentado por la experiencia. Aunque sus amigos y familiares tratan de consolarlo, la sensación de ser observado nunca lo abandona. La leyenda de la sombra acechante persiste en la región, advirtiendo a los viajeros sobre los peligros de mirar hacia el abismo en las noches oscuras del Mirador del Condorito. Los pobladores locales han aprendido a respetar el mirador y a evitarlo durante las noches de luna llena. La sombra acechante sigue siendo un enigma sin resolver, una manifestación del misterio que se cierne sobre los confines de la realidad. ¿Es un ser sobrenatural, una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, o es simplemente una creación de la imaginación alimentada por la oscuridad y la soledad?
La leyenda del mirador del Condorito y su sombra acechante persiste como un recordatorio de que en las profundidades de la naturaleza yace un mundo desconocido y aterrador, donde los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan en la penumbra de la noche. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu no Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.